Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nuestra nueva sesión de teorías de la personalidad. En esta ocasión vamos a hablar sobre los modelos cognitivos, los cuales, como vamos a observar, pues van a surgir a partir de todas las limitaciones teóricas y prácticas que la corriente conductista le hereda, ¿no? El reduccionismo y la metodología de este paradigma mecanicista, pues no explicaba completamente los fenómenos relacionados con la vida de las personas. Y esto es lo que va a orillar a nuestros siguientes autores a proponer metodologías y modelos nuevos. Bienvenidos. Como ya saben, antes de iniciar, pues hacemos un breve repaso de lo que vimos la sesión anterior. Recuerden que estábamos hablando acerca de los modelos humanistas y específicamente hablábamos de la teoría de la Gestalt, del modelo de la Gestalt y de la propuesta de Viktor Frankl. Recuerden que la Gestalt está dentro de esta tercera fuerza, es decir, dentro del humanismo, y que de alguna manera esta propuesta de la Gestalt también cuestionaba los paradigmas mecanicistas y reductivos tanto del psicoanálisis como del conductismo. Dejando de lado este paradigma causa-efecto que van proponiendo las corrientes más fuertes en esa época, ellos nos van a hablar acerca de que la personalidad pues se va determinando a partir de una serie de situaciones que derivan de la interacción de la persona con su entorno y que a partir de ahí, pues la personalidad, según ellos o señalan ellos, no está determinada por hechos pasados exclusivamente, y tampoco consideran que la personalidad sea inmutable, sino todo lo contrario, se va cambiando, va transformándose a lo largo de la vida del sujeto, ¿no? Y terminábamos, si ustedes recuerdan, la sesión anterior con esta propuesta, con este pensamiento de Fritz Perls, en donde, como vemos aquí, pues se reconoce la autonomía de la persona, ¿no? Y el derecho que todos tenemos, pues de ser nosotros mismos, sin necesidad de adaptarnos a las exigencias de nuestro entorno, ¿no? Ni siquiera de las personas más allegadas a nosotros. Bien, también teníamos la propuesta de Viktor Frankl. Recordarán ustedes que habíamos señalado que desgraciadamente pues él había llegado a los campos de concentración de los alemanes y que ahí tuvo una serie de experiencias. Él, en su calidad de neurólogo, pues se dedicó a observar, a estudiar, a analizar lo que sucedía en estos campos de concentración. Y una idea muy general, recuerden que él propone esta idea de la logoterapia, y dentro de las cosas que podemos señalar, pues es esta frase, digo, una de las muchísimas que él nos deja, ¿no? Al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Y observen bien grábense bien esta idea. Nos vamos a dar cuenta cómo las propuestas del día de hoy hablan de algo pues muy emparentado, ¿no? Con esta situación. Bien, entonces comencemos ya de lleno a nuestro tema del día de hoy. Como verán ustedes, estos modelos cognitivos están divididos pues en tres
secciones, vamos a decirlo así. Vamos a hablar de Albert Bandura y su idea del aprendizaje, de Albert Ellis y su modelo ABC, que también va a ser DE, pero bueno, ahorita hablamos de Edward Tolman, de Jean Piaget, de Vygotsky, y vamos a finalizar con la propuesta de David Ausubel. Bien, como les decía hace un rato, la introducción de los conceptos como motivación, como ideas, pensamientos, van a formar parte de una nueva corriente teórica llamada cognitivo-conductual, donde la relación entre los procesos biológicos, la relación entre los procesos psicológicos y la conducta, pues van a ser la parte fundamental del trabajo entre el paciente y su terapeuta. Si bien el modelo cognitivo no va a describir tampoco una teoría de la personalidad como lo van a hacer los primeros psicoanalistas, lo que sí va a hacer, y de una manera implícita, de una manera, digamos, velada, es formular ideas, formular conceptos que se pueden utilizar para describir determinadas facetas, determinadas características y capacidades de la personalidad del hombre, del ser humano. Entonces, en esta sesión vamos a describir algunos de esos conceptos teóricos relacionados con los modelos cognitivos y, como les decía hace un rato, con las teorías y algunos, muy pocos, algunos cuantos autores que fueron desarrollando este modelo, ¿no? Bien, les decía entonces estos modelos cognitivos, estos modelos conductistas, más bien, el modelo conductista, después de haber sido analizado, modificado, mejorado y en algunos casos hasta erradicado, fue evolucionando a un modelo, como les decía hace ratito, diferente llamado cognitivo. Esto no quiere decir que el conductismo haya desaparecido o que se volviera menos eficiente que este nuevo modelo cognitivo, ya que cada uno de los dos, pues obviamente sigue teniendo sus propuestas teóricas y trabaja de una manera un tanto diferente. Lo que sí podemos identificar es que algunos de los postulados del modelo cognitivo pues pertenecen un poco también aquí a lo que va a ser el psicoanálisis, sobre todo porque al igual que en el caso de la Gestalt y en el caso del humanismo, sucede que algunos psicoanalistas salen o reniegan del psicoanálisis porque no están conformes obviamente con las posturas psicoanalistas y giran hacia el conductismo, aunque, esto quiero que quede muy claro, sin apegarse 100% a esto, sin apegarse 100% al conductismo, y entonces desarrollan propuestas teóricas que básicamente van a pretender hacer conscientes esquemas neuróticos que son disfuncionales conductualmente. ¿Qué quiero decir? Que van a retomar aspectos psíquicos y van a identificar cómo estos aspectos psíquicos influyen en la conducta. Entonces, los modelos cognitivos no van a desarrollar propiamente teorías acerca de la comprensión de la personalidad humana, aunque pueden hacerlo de una manera tal vez indirecta. En realidad, estos modelos van a explicar
detalladamente cómo se va dando el proceso de aprendizaje y los procesos involucrados con el aprendizaje, ¿no? Entonces, hay varios exponentes de este modelo cognitivo que explican el proceso de adquisición de información y cómo se puede utilizar esta información, obviamente por los seres humanos. Una de las limitantes que ellos visualizaron fue, como ya lo dije hace ratito, el reduccionismo del conductismo. Y por lo tanto, van a ampliar la visión del concepto de conducta como resultado de aprendizajes y experiencias. El aprendizaje, seguramente ustedes ya lo saben, es el resultado de una experiencia cognitiva y toda esa experiencia cognitiva tiene un efecto en nuestro comportamiento. El resultado de las asociaciones de los procesos cognitivos y la manera en que se van relacionando con la conducta, según ellos, bueno, lo que ellos nos señalan, va a derivar en lo que se conoce como corrientes cognitivo-conductuales. Repito, asociar los procesos cognitivos con el desarrollo de la conducta es lo que nos va a generar estas corrientes cognitivo-conductuales. Por ahí van a ver algunos otros autores, como por ejemplo Bandura y como Vygotsky, que proponían que el medio ambiente, el medio que nos rodea, es importante en el aprendizaje. Ambos, tanto Vygotsky como Bandura, tampoco van a crear una teoría propiamente dicha de la personalidad, pero sí nos van a dejar o nos van a resaltar la importancia del medio social como elemento importante en la formación de la personalidad. Bueno, pero ya entremos entonces de lleno con nuestro primer autor, Edward Chase Tolman. Tolman sí, bueno, pertenecía a la escuela conductista. Él va a elaborar una teoría que impulsa el esquema teórico desarrollado por Watson, por John Watson. Esta teoría fue desarrollada en un libro que se llamó Comportamiento deliberado en los animales y en los hombres. Este libro se escribe por ahí de 1930 o 1932 y en él Tolman nos habla de que el comportamiento es un acto unificado. ¿Qué quiere decir esto? Que los elementos que conforman nuestra conducta, nuestro comportamiento, incluyendo todas estas conductas biológicas, que se dan a través de nuestros órganos, como los nervios, como las glándulas, como los músculos, son una parte o son una unidad integral. Más bien, todo esto es una unidad integral que va tomando sentido, que, o sea, están íntimamente relacionados, ¿no? Para pronto. Sin embargo, con el paso del tiempo, Tolman se va a ir separando del conductismo que está postulando Watson, también le parece como, o lo llega a sentir como muy limitado. Y entonces Tolman abre una nueva área de estudio que se va a relacionar directamente con los procesos cognitivos. Él señala que el reduccionismo
con el que el conductismo maneja el comportamiento de los seres humanos, genera una pérdida de elementos psicológicos muy importantes que necesitan ser estudiados. La noción de la psicología que Tolman va a tener va a estar más enfocada y generada, tal vez podríamos decir, en la Gestalt, va a estar más enfocada, más apoyada en la Gestalt, y de hecho de la Gestalt va a tomar este concepto de holístico o de holismo del que hablábamos la semana pasada, y va a tomar otro concepto importante que es el concepto de isomorfismo para referirse, isomorfismo mental, perdón, para referirse a todo el proceso de aprendizaje. Va entendiendo o va identificando cuáles son los diferentes pasos que se van dando para llegar al aprendizaje de las cosas. Él va a hablarnos de unas leyes de adquisición, y estas leyes de la adquisición se van a centrar en la práctica de ideas gestálticas, como por ejemplo los experimentos realizados en ratas que tienen que andar caminando por laberintos con el propósito de explicar cómo es que se da el aprendizaje por medio de representaciones mentales o mapas cognitivos, lo cual es precisamente lo que le da como un reconocimiento a Tolman, ¿no? Obviamente, y esto es un poco lógico, un tanto lógico, va a haber una fuerte crítica hacia sus teorías, y estas críticas, ¿verdad? Se van a dar por la falta de explicaciones específicas o concretas que, a ver, ¿cómo lo digo? Falta de explicaciones al aprendizaje cognitivo, o sea, no deja muy en claro cómo se da ese aprendizaje, pero podemos decir que más allá de estas observaciones, la verdad es que a final de cuentas, Tolman va a darle al conductismo una visión diferente, una visión más amplia, va eliminando parcialmente este reduccionismo en el que el conductismo había caído, ¿no? Va sentando las bases o va anticipándose a la investigación del aprendizaje y los procesos cognitivos que se van a dar más adelante, ya por los años 80 y 90. O sea, él abre camino, en pocas palabras, ¿no? Ahí se puede criticar entonces esto que no deja muy claro, pero pues como muchas cosas en la vida, pues hay quien abre caminos y los que le siguen son los que tienen que mejorar, ¿no? Pero bueno, ok, entonces Edward Chase Tolman. Seguimos. Toca ahora el caso o el turno de Albert Ellis. Él es uno de los principales teóricos de la corriente cognitivo-conductual. Él va a desarrollar modelos muy, muy importantes basados en el comportamiento y que van a estar relacionados con los conceptos de ideas o creencias, ¿no? Imagínense qué interesante que vaya aportando la palabra ideas y la palabra creencias a algo tan objetivo como es el conductismo, ¿no? Podemos decir que a partir de Ellis se van creando modelos similares
que van buscando modificar patrones de comportamiento disfuncional, aquí ojo, comportamiento disfuncional, e ideas irracionales. O sea, se va a centrar en estudiar estos dos áreas, comportamientos disfuncionales e ideas irracionales. También va a ir involucrando, a querer o no, los conceptos de las emociones y nos va a dar un bosquejo de teoría para modificar las emociones. Para modificar ideas y podríamos decir comportamientos, ¿no? Entonces, él, a ver, aquí lo tenemos, va a desarrollar lo que se conoce como terapia conductual racional emotiva, comúnmente nada más conocida como terapia racional emotiva, que busca identificar qué correlación hay entre nuestras conductas y nuestras ideas y la carga afectiva que le damos tanto a las conductas como a las ideas. En un primer momento, Ellis va a proponer 3 niveles o 3 pasos a los que va a llamar modelo ABC. Aquí lo anoté. Aunque con el tiempo va a agregar otros 2 pasos u otras 2 secuencias, ¿no? Pero vamos con el primero. Ellis le va a otorgar la letra a lo que sería la activación de las experiencias. ¿Cómo que la activación de las experiencias? Sí, por ejemplo, los problemas que tenemos en nuestro centro de trabajo, ¿no? Las exigencias de nuestros jefes o en nuestro núcleo familiar, los problemas que podemos tener con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestra pareja. Insatisfacciones en nuestras relaciones afectivas. A lo mejor sentir que no nos ponen atención, que no somos lo suficientemente queridos, que no somos atendidos, ¿no? A eso se refiere con insatisfacciones en las relaciones afectivas. Problemas que venimos arrastrando desde la infancia, es decir, traumas de la infancia, o simple y sencillamente todo aquello que nos haya causado infidelidad, perdón, un lapsus dirían los psicoanalistas, todo aquello que nos haya causado infelicidad, o simplemente desalientos en la vida, ¿no? Todo eso que de repente hace que nos sientamos de capa caída. Entonces, todo eso es la activación de las experiencias, la A, ¿no? Y luego tenemos la siguiente secuencia, que sería la B, y aquí esto verdaderamente me encanta, ¿no? Porque esto se refiere a las creencias que nosotros llegamos a tener, ¿no? Ellis decía, todas esas ideas irracionales que nos provocan sentimientos de, ahora sí lo digo bien, infelicidad, que en muchas ocasiones estas ideas no tienen una base real y que pudieron haber sido inculcadas en nuestra familia desde nuestros primeros años, es decir, desde nuestra infancia, o que nosotros las fuimos adquiriendo en el camino con las diversas experiencias frustrantes que fuimos teniendo, ¿no? El hecho de creerme fea, de creerme tonto, bueno,
todas esas ideas que nos metemos en la cabeza. ¿Se acuerdan que la semana pasada decíamos que en la Gestalt se les conoce como introyectos? Que son esas creencias que adquirimos en otros lugares y que las compramos y nos las creemos, ¿no? Como un sombrero mandado a hacer a la medida, pero que no son ciertas. Bueno, aquí Ellis nos está hablando de esta situación, ¿no? Entonces, la letra B son esas creencias irracionales. Yo aquí quiero subrayar esta cuestión de irracional, quiere decir que no tienen una base objetiva. No tienen una base objetiva, porque, a ver, si tú crees que eres fea o feo, ¿en dónde está esa situación? Pensemos que los modelos de belleza son subjetivos, afortunadamente. Y entonces, aunque yo le parezca fea a fulano, pues habrá un sultano que sí me encuentre bella, ¿no? Pero que además hasta cierto sentido y es completamente secundario, porque lo importante es que yo misma, Chomera, me encuentre agradable a mí misma, ¿no? Entonces, ahí dejamos ese punto, ¿no? Pero, ¿verdad? O sea, vean cómo, aunque son interpretaciones diferentes y desde otros modelos, finalmente estamos llegando a situaciones emparentadas. No quiero utilizar la palabra iguales, pero sí ideas emparentadas, ¿no? Vamos al nivel C, a la letra C, que corresponde a lo que serían las consecuencias de las experiencias que nosotros tenemos, ¿no? Imagínense. Yo me siento verdaderamente fea y resulta que hay un niño que me gusta mucho, pero esa persona pues no me pone atención. Pero resulta que no es porque yo, como yo me imagino, yo me creo que estoy fea, sino simple y sencillamente porque el tipo está enamorado de otra persona desde antes de que me conociera. Pero yo ya me estoy atribuyendo, y aquí me voy a adelantar a la teoría de las atribuciones, pero bueno, yo aquí ya estoy experimentando de alguna manera, entonces, esto que les decía, una consecuencia de esas experiencias que yo tengo o que fui generando con anterioridad. Y sumado a estas ideas irracionales, pues nos va a dar, imagínense ustedes, ¿no? O sea, síntomas neuróticos. Acuérdense, acababa de yo decir que son prófugos del psicoanálisis. Entonces, pues de ahí esta idea de los síntomas neuróticos, ¿no? Emociones disfuncionales. ¿A qué me refiero o qué quiero decir con emociones disfuncionales? Pues pánico, depresión, rabia, angustia y toda esa gama de cosas tan horribles que a veces llegamos a sentir, ¿no? Les decía yo, él va avanzando, va experimentando y a partir de las experiencias que va teniendo con esta propuesta, va afinando y entonces va añadiendo 2 letras más a su modelo, ¿no? Dice aquí, y agrega además de que son los momentos de conflicto o de pelea o de disputa de las creencias, cuando de repente mi cabeza empieza con, no, pero sí soy bonita. No, tu mamá decía que estabas fea y tu papá también te decía que estabas fea. No, pero yo me he visto en el espejo y además fulana y fulano me dicen que yo soy muy bonita y entonces viene, se estira y afloja dentro de las creencias. Que pueden, esta controversia entre estas creencias pueden ser generadas por
uno mismo, porque bueno, pues también uno va experimentando la realidad y entonces nos damos cuenta que no es para tanto. O también, francamente, cuando entramos a un proceso terapéutico y entonces el terapeuta pues se va encargando de enfrentar a la persona a la realidad, ¿no? Identificar que solamente son sus creencias. Y entonces, en la medida de lo posible, pues poner sobre la mesa la validez de lo que está señalándose o la caducidad del conflicto. ¿Qué quiere decir? Bueno, si cuando tú eras niña sucedía esto y esto, pero ¿qué crees? Que ya eres adolescente o que ya eres joven o que ya eres adulto y eso ya perdió importancia. Probablemente a un niño sí le suceda eso, pero ¿qué crees? Que ya eres adulto. Entonces, ya no es como para que llegues a ese nivel, ¿no? Por ejemplo. Bien, por último, tenemos la letra E, que tiene que ver o que se relaciona con los llamados efectos positivos de la experiencia. Y para esto es preciso que la persona confronte sus ideas y sus creencias irracionales con los beneficios que le dará el hecho de enfrentar o confrontar estas ideas, ¿no? Bueno, tú dices que eres fea, pero pues alcanzaste este y este y este logro, o no lo sé, a lo mejor ganaste ese concurso, o te eligieron jefe de grupo, y te das cuenta cómo alcanzaste objetivos, metas, o hubo circunstancias que fueron muy ajenas a esa idea que tenías. Es decir, no fueron o no se convirtieron en un momento determinado en trabas. Y entonces la gente cae en la cuenta de esa realidad. Y entonces entonces también identifica lo negativo de esas creencias distorsionadas y además que no son de ella, ¿no? No, o sea, sino que fueron ahí implantadas por otras personas ajenas a ella, ¿no? Bueno, en este modelo propuesto por Ellis, hay que señalar que no se busca o no se pretende ubicar hechos del pasado o rascarle al origen de las creencias irracionales, simplemente hacerle ver al paciente que existen, ¿no? Y que están ahí. Entonces, su objetivo es modificar los autoconceptos que cada persona tiene, ir identificando todas estas ideas y señalarle que en su gran mayoría pues son negativas. ¿Por qué son negativas? Porque limitan el desarrollo de la persona, ¿no? La consecuencia del análisis de estas ideas racionales fue una categorización, vamos a llamarlo así, una categorización propuesta por Ellis en 12 ideas básicas o 12 ideas generales, que según él son las encargadas de generar, bueno, sí, de generar, de dar origen a la neurosis, ¿no? O sea, le dan origen a la neurosis. ¿Cuáles son esas? Bueno, a ver, vamos a ir viendo la primera, ¿no? ¿Qué nos produce problemas en la vida? Número 1,
la necesidad de ser queridos, buscando la aprobación de los demás. Y esto, no importa la teoría de la que estamos hablando, bueno, ahorita aquí en esta teoría cognitiva propuesta por Ellis, pero también desde el humanismo, ¿no? Y podemos identificar cuántos problemas tenemos a partir de esta situación. El hecho de que nos enseñaron que el amor está fuera de nosotros y no dentro. Pero bueno. Número 2. Existen actos perversos que provocan el rechazo de otros. Una de las cosas que de repente podemos identificar, por ejemplo, también aquí en el humanismo, o que empata un poco con el humanismo, es que las situaciones no necesariamente son malas o buenas. Esto sí se los había manejado a alguna clase, creo que la antepasada, ¿no? En esta tendencia que tenemos de dualidad entre blanco y negro, bueno y malo, nos perdemos, cuando en realidad pues hay infinidad de circunstancias, o más bien las circunstancias no necesariamente pueden estar catalogadas en estos dos rubros, malos o buenos, ¿no? Número 3. Si las cosas no son como quisiera la persona, entonces todo está mal. ¿Recuerdan esta frase que leíamos ahorita al principio, que también por eso quería retomarla? Esta frase de la Gestalt. Yo no estoy para complacerte, ni tú estás para complacerme. Y aquí Ellis nos dice algo muy encaminado con esto, ¿no? Si yo estoy aferrada a que él, ella o una situación determinada sean como yo quiero que sean, entonces esto me va a llevar a esto, a la neurosis, ¿no? En vez de fluir, de soltarlo, de entenderlo, de aceptarlo, así es y así tiene que ser. Y no debe de ser como yo quiero, simplemente es como es. Creer que los factores externos causan la miseria humana. ¿Qué nos dice Frank? Las condiciones de afuera pueden ser las peores, pero nadie te puede arrebatar tu libertad y tu derecho a verlas positivamente, ¿no? Evitar todo lo que parezca peligroso. Y entonces regresamos a nuestro punto número B, en donde hablamos de esas creencias o ideas irracionales. Y hoy por hoy, es un punto muy importante. ¿Cómo están viviendo esta cuestión del coronavirus en la actualidad? ¿Cuáles son sus creencias acerca de esto? ¿Y qué tanto les ha enfermado el verlo todo desde una perspectiva negativa? No estoy negando la importancia del suceso, pero ¿qué tanto nos calcome el pensar? Porque imagínense ustedes, bueno, si yo casi no salgo y cuando salgo llevo cubrebocas y a cada rato me echo gel antibacterial en las manos y no me acerco y aplico la sana distancia y sigo todas las recomendaciones y aún así
Estoy temerosa de contagiarme. Por supuesto que esto nos va a llevar a la neurosis y es una de las cosas que la psicología está trabajando fuertemente en estos momentos. ¿Cuáles son las percepciones de las personas con respecto a esta situación tan actual, ¿no? Seguimos. 6. Se necesita de algo más grande para apoyarse en eso. Que puede ser desde una cuestión religiosa o la necesidad de otra persona que solucione mis problemas. Un padre, una madre, y no necesariamente biológicos, psicológicos también, el depender en todo grado de mi pareja o de mi amiga, ¿no? No tolero que mi amiga, por supuesto que cuando tengo novio menos, no tolero que mi amiga tenga otra amiga y menos que diga que es su mejor amiga, porque entonces, ¿dónde quedo yo? ¿Ven cómo se empata también con la primera? ¿No? O sea, se van concatenando de una u otra manera. Se debe de ser siempre competente, inteligente y ambicioso para tener éxito. Y esto es una de las grandes enfermedades de nuestra vida hoy por hoy. Y es tan sano y tan liberador deshacerse de esta idea de ser siempre lo mejor, lo superior, como dice aquí, lo más competente. Hace muchos años, casi desde el inicio, afortunadamente renuncié a ser una supermujer. ¿Qué es una supermujer? Aquella que lleva absolutamente la casa, lava, plancha, cocina, que está emparentada y que debe ser una supermamá, atender a los hijos, ver todo lo que tienen, lo que necesitan, bla, 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 bla. Y además, profesionista y proveedora. Y eso es tan desgastante. Hago lo que debo de hacer con la mejor disposición, pero ya no busco ser la supermamá, ni la superama de casa, ni la superprofesionista. Les juro que lo renuncié a ello hace muchos años. Y es tan liberador aceptarnos con nuestras debilidades, porque somos seres humanos. No somos Superman o Superchica o super lo que sea, no. Y tampoco tenemos por qué serlo, pero nos lo meten en la cabeza desde pequeñitos. Ya lo está diciendo él y lo está diciendo también la Gestal, ¿eh? Estas creencias absurdas e irracionales de que debemos de ser los primeros en todo. Y es que desde pequeños, ¿cómo nos enferman? A ser el primero en la clase, a ser el mejor en coro, a ser el primero en leer. Cada vez son más las exigencias que tenemos con nuestros pequeños. Y vamos por el mundo alardeando de que ya tiene 4 años y ya sabe leer. ¿Le digo cómo va a creer ese niño? ¿Cómo va a crecer ese niño o esa niña? ¿No? Siguiente, se debe ser siempre... lo escribí 2 veces. Ok. Es mejor eludir las dificultades. Oh, Dios. Qué horror. Los problemas van a seguir ahí. ¿Cuántas veces he escuchado a las personas decir, quisiera irme de aquí y empezar de nuevo? ¿Qué crees? Super noticia. A donde quiera que vayas, te vas a llevar eso de lo que quieres huir. Entonces, no puedes evitarlo.
tienes que enfrentarlo, pero, y aquí viene otra vez nuestras benditas ideas irracionales. Tal vez sea lo más fácil de solucionar simplemente el enfrentarse a ellas. Y no dejar que crezcan como una bola de nieve. Si yo no enfrento mis dificultades, van a crecer y a crecer y a crecer y a crecer y nos van a llevar, dice Alice, a la neurosis. ¿Será cierto lo que nos dice Alice o no? Sigamos. Si algo afectó la vida de una persona en el pasado, lo hará durante el resto de sus vidas. No. Y bueno, acuérdense que se apoya en la Gestalt, ¿verdad? Y aquí podemos identificar a la perfección otra idea del humanismo. Aquí y ahora. ¿No? Aquí y ahora. Hay otra, ahorita me está llegando a la mente una idea. Como también es un pensamiento. Bueno, vamos a terminar porque si no, se me van a revolver las ideas, pero ahorita se los busco. Es un pensamiento un poquito como el que leíamos ahorita de la Gestalt. Entonces, bueno, si algo afectó la vida de una persona en el pasado, lo hará durante el resto de su vida. No, definitivamente no. Tenemos que aprender a vivir en el aquí y en el ahora. Se debe tener el control de todas las cosas. ¿Qué hubo? ¿Cómo está emparentado con esto que está aquí en este punto, verdad? La felicidad puede lograrse por la inactividad. Tampoco, porque esto nos lleva a esta cuestión de evitar o eludir las dificultades, ¿a poco no? O sea, no hacer nada como para ver si se desvanecen mágicamente, ¿no? Pero en el fondo sabemos que eso no va a suceder. Entonces, debemos enfrentar las cuestiones que nos están causando dolor y que además cuando nos enfrentamos a ellas, van perdiendo fuerza, se van desvaneciendo, se van haciendo más chicas, se van diluyendo, no sé cómo decirlo, ¿no? No se puede tener el control de las emociones, claro que sí. Esto no quiere decir reprimirlas, son cosas diferentes. Reprimir las emociones no es tener control sobre ellas, sino que las emociones tienen un papel muy importante precisamente en el desarrollo de nuestra cognición, de nuestros pensamientos. Entonces, a partir de entender, fíjense lo que estoy diciendo, a partir de entender nuestras emociones, a partir de identificarlas y reconocerlas, podemos llegar a tener el control. Y recuerden lo que estoy diciendo, no es negarlas. Negar las emociones también nos lleva a la neurosis. Ok, sí, estoy muy molesto, estoy muy enojado y tal vez este no sea el mejor momento para hablar, así es que me retiro. O estoy muy contenta, estoy muy feliz, lo merezco, hice esto, aquello, bla, 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 y merezco esta situación, esta sensación, merezco sentirme feliz, plena. Puse aquí una cita de Ellis que se ve un poco borrosa, pero espero que sí la identifique, ¿no? Dice, la perturbación emocional no es creada por las situaciones, sino
por la interpretación que le damos a esas situaciones. Como, bueno, a lo mejor no les sucedió algo muy parecido a lo que yo les voy a exponer, pero a lo mejor en algunos otros ámbitos. Sí, yo recuerdo que cuando era soltera, pues, y salía, mi papá me ponía cierto horario, ¿no? Y hay de mí donde no llegan en ese horario. O sea, tenía que llegar, si me decía a las 9, eran a las 9, o sea, no 9:05, no 9:10, que lo contrario, se ardía Troya, ¿no? Bueno, me caso y empiezo a tener momentos muy, muy desagradables, como dice aquí, perturbaciones emocionales, cuando yo tengo que salir y regresar tarde, porque estoy pensando que entonces ahora es mi esposo el que me va a regañar por llegar tarde. La verdad es decir que era la persona más relajada del mundo y jamás en la vida me dijo nada porque él no consideraba que llegaba tarde, él consideraba que llegaba yo a la hora que tenía que llegar y se acababa, ¿no? Entonces mi papá, mi esposo jamás me llamó la atención en este sentido, pero yo, extrapolando las experiencias que había tenido previamente con mi padre, pues así lo sentía, ¿no? Entonces, yo lo que quiero llegar es que eran mis pensamientos, eran mis racionalizaciones las que me llevaron a esa situación, ¿no? Y bueno, ejemplos como este, ¿cuántos podríamos enlistar en nuestra vida, ¿no? Ok, vamos con nuestro siguiente personaje, nuestro siguiente psicólogo. No, a ver, perdón. Todavía me faltaron unos puntos de resumiendo, podemos señalar que Ellis menciona o señala que hay 3 creencias irracionales básicas. Primero, esta que decíamos, se debe ser extremadamente competente. Nuestra sociedad nos lo inyecta cada ratito. 2, es seguro que los demás nos tomen por estúpidos o por tontos o por menos agraciados, ¿no? Y el mundo es el responsable de proveerme de mi felicidad o podría morir. Repito, una creencia absurda es: el mundo es el responsable de proveerme mi felicidad. Y entonces vamos por la vida generándonos heridas tras heridas tras heridas, porque aquel no me quiere, porque aquella no me comprende, porque mis amigos me traicionan, porque mi jefe me hace la vida de cuadritos, porque mi mamá prefiere a mi hermano. Y entonces por todas esas cosas yo soy el ser más infeliz del mundo. Error. Mi felicidad está en mis manos, porque yo soy quien manejo mis creencias y mis emociones. Al menos así debiera ser si soy una persona madura emocionalmente, ¿no? Para Ellis y sus seguidores, entonces el trabajo del terapeuta debe focalizarse, debe de poner atención en analizar las ideas que los pacientes le van refiriendo y entonces confrontarlas con evidencias reales, porque ya dijimos que todas estas son expectativas irreales, entonces hay que confrontarlas y enseñarle la realidad para poder ubicarlo en el momento presente,
porque la mayoría de estas creencias irracionales se generaron en el pasado. Entonces también en muchas ocasiones son creencias que ya no tienen validez, que ya caducaron, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Ellis va a considerar que la sociedad no obstaculiza el desarrollo de uno mismo o de sí mismo, sino que lo promueve. Y ahí Ellis deja la puerta abierta para otros aspectos u otras posturas. Seguimos. Ahora toca el turno de hablar de Albert Bandura, ¿no? Bandura, a diferencia de otros autores que, como ya vimos, parten de ideas psicoanalistas, él va a iniciar en el conductismo y entonces pues también se va a dar plena cuenta de estas limitaciones, identifica el reduccionismo de estas problemáticas y también identifica que el conductismo está dejando de lado esta parte importante que es el medio ambiente, ¿no? O bueno, el ambiente en general, en el que se desarrolla el individuo. Entonces, como podemos darnos cuenta, Bandura sí considera al ambiente como causa importante en el desarrollo del comportamiento, pero con una reciprocidad. ¿A qué me refiero? ¿Qué quiero decir? Que el comportamiento también modifica al medio ambiente, ¿sí? Se da una relación dual allí. A esta relación entonces entre comportamiento y medio ambiente y comportamiento, la va a llamar determinismo recíproco, porque se van a influir mutuamente. Después va a considerar que esta relación necesita algo más y que la personalidad se va a conformar por tres elementos, parece que dije 13, no, por tres elementos que tienen que interrelacionarse e influirse mutuamente. ¿Cuáles son? El ambiente, ¿sí? Aquí lo estamos señalando. Bueno, el comportamiento, el ambiente y los procesos psicológicos. Son esos tres puntos: comportamiento, ambiente y procesos psicológicos. Y entonces, la interacción de estos tres elementos es lo que le va a permitir al ser humano que tenga la habilidad de tener en su mente ciertas situaciones y desarrolle cosas como el lenguaje o los procesos psicológicos superiores. Bandura dice que el aprendizaje se va a dar cuando se interrelacionan estos elementos. Cuando él comienza a hablarnos de estos procesos, aquí los tenemos, de estos procesos psicológicos, va a comenzar a desarrollar una teoría en donde va a tomar en consideración o va a tomar en cuenta el comportamiento. Y entonces ahí, pues obviamente se va emparentando con el conductismo y le va dando o le va abriendo al conductismo clásico una puerta, ¿no? Va dejando, por así decirlo, pasar a conceptos que los conductistas no consideraban, como las emociones. Entonces, en este sentido, Bandura, poquito a poquito, pues se va alejando del conductismo
ya no considera estas ideas de aprendizaje, de imitación, sino que pues va transformando, ¿no? La personalidad de cada individuo nos va a decir Bandura, se determina por los aprendizajes de la vida, los procesos psicológicos internos y el medio ambiente, ¿no? Esto va a proporcionar al organismo información y entonces así se va constituyendo la personalidad. A ver, repito, la personalidad se va a determinar por todos los aprendizajes que tenemos a lo largo de nuestra vida, por los procesos psicológicos y por el medio ambiente. Así es como se desarrolla la personalidad. Las investigaciones de Albert Bandura van a incluir metodologías que ya los conductistas clásicos habían utilizado, por ejemplo, lo que es, acuérdense, el reforzamiento y el castigo, que ya habían, o que estaban utilizando los conductistas en ese momento, y él va a generar algunas variantes, ¿sí? Y va a generar algunas variantes y va a proponer algunas ideas acerca de cómo se dan los procesos de adquisición del aprendizaje, y entonces nos va a hablar de cuatro ideas, ¿no? La primera idea que estamos viendo aquí es la que vamos a denominar atención. Y esto es muy sencillo, ¿no? Para lograr aprender algo, ya sabemos, es necesario poner atención. Es decir, ¿qué quiere decir? Enfocarnos a la meta de lo que queremos hacer o de lo que queremos aprender. Y bueno, entonces obviamente esta meta de aprendizaje, nosotros debemos de liberarnos de todas las distracciones que tenemos, ¿no? O sea, buscar, en pocas palabras, buscar las estrategias para llegar a nuestro objetivo, que es aprender esto o aprender aquello. No estoy hablando solamente de aprendizajes académicos, de todo tipo de aprendizaje en la vida. Entonces, por una parte, debemos de poner atención, y si ponemos atención, entonces se va a dar los procesos de aprendizaje. De lo contrario, pues obviamente no se da el aprendizaje, y entonces esto nos crea un sentimiento de frustración. Y bueno, pues si se da el aprendizaje, pues se da un sentimiento de felicidad, ¿no? Si aprendemos, nos sentimos contentos. Y si no aprendemos, nos sentimos frustrados. Luego, el segundo punto del que nos habla Bandura es la retención. Entonces, una vez que que hemos alcanzado la atención, pues vamos a aprender. Y es importante recordarlo, memorizarlo o almacenarlo. Y entonces aquí, pues lógicamente, entra en juego lo que llamamos memoria. Recuerden ustedes, ya esto lo vimos desde las primeras sesiones de la materia anterior, la memoria es uno de los procesos psicológicos. Entonces, se van a ir relacionando con no solamente la memoria, sino también la imaginación y el lenguaje. Todos están ahí intrínsecamente relacionados, ¿no? Después tenemos lo que sería reproducción, que va a ser otro aspecto importante.
en este proceso de aprendizaje. Y la reproducción es comprobar lo que aprendimos, ¿no? Y emitir cualquier acción o hacer cualquier situación en donde tenga que repetirse la conducta, ¿no? ¿Por qué? Porque ya la tenemos grabada en nuestra memoria. Y entonces, en el momento adecuado, tiene que reproducirse. O sea, volverse a generar, vamos a decirlo, ¿no? A eso se refiere, reproducir el aprendizaje en el momento adecuado o necesario. Y por último, esto de lo que no nos hablaban los conductistas es la motivación. Tal vez ustedes ya sepan que el concepto motivar o la palabra motivar etimológicamente viene de movere, que es cambiar de situación. Sin embargo, para Bandura, motivación tiene que ver más con las razones que tiene alguien para hacer o dejar de hacer algo, que al final de cuentas, desde mi perspectiva, sí es un movimiento, ¿no? Estas razones o motivos provienen del pasado, considerando lo que me funcionó y lo que no me funcionó. Conductista al fin, lo que me reforzó o lo que no me reforzó. Y utiliza, fíjense bien ustedes, la palabra incentivo, ¿no? El incentivo sería como una especie de promesa que pues me hace sentir o generar la idea de que voy a recibir una especie de recompensa. Bueno, pues hasta aquí nos quedamos con esta teoría de Bandura, que como ya vimos, entonces se va a especializar en cómo los seres humanos aprendemos del medio ambiente que nos rodea y cómo este medio ambiente se va a organizar para que los seres humanos podamos aprender. Así como Ellis nos propone ciertas ideas, Bandura de una o de otra manera también se va a ir separando poco a poco del conductismo clásico. Ya lo dijimos, ni Ellis ni Bandura son conductistas de hueso colorado, ¿no? Y entonces esto pues les va a dejar un mejor campo de acción, ¿no? Tanto Ellis como Bandura podemos señalar que forman parte de los grupos de teóricos cognoscitivos conductuales que incluyen estos conceptos relacionados con el afecto, con las ideas, con el ambiente, que pues son ideas, son conceptos que definen en un momento determinado la personalidad de los individuos, ¿no? La personalidad de los sujetos. Entonces, ya nada más para terminar, aunque ellos no están hablando directamente de personalidad, aquí podemos ver cómo sí aportan ideas o conceptos que están intrínsecamente relacionados con la personalidad, ¿no? Bueno, les agradezco mucho su atención. Seguimos con nuestro siguiente video. Muchas gracias.